El número de personas con diabetes pasó de 108 millones en 1980 a 422 millones en 2014, según datos de la OMS. La prevalencia de esta enfermedad ha venido aumentando más rápidamente en los países de ingresos bajos y medianos que en la de renta elevada. En 2019, la diabetes y la nefropatía diabética causaron 2 millones de defunciones en el mundo. ¿Qué es la diabetes? Es una enfermedad que ocurre cuando la glucosa en la sangre, también llamada azúcar en la sangre, es demasiado alta. La glucosa es la principal fuente de energía del cuerpo. La insulina es una hormona producida por el páncreas que ayuda a que la glucosa entre en las células para ser utilizadas como energía. Si tiene diabetes, su cuerpo no produce insulina, no produce la suficiente o no la usa correctamente. La glucosa se queda en la sangre y no llega a las células. Tipos de diabetes. Tipo 1. Si tiene diabetes tipo 1, su cuerpo produce poca insulina o no la produce y se diagnostica generalmente en niños y adultos jóvenes. Tipo 2. Las células del cuerpo no usan la insulina correctamente, es decir, el páncreas está produciendo insulina, pero no le está produciendo suficiente cantidad para tener los niveles de la glucosa en la sangre dentro de los rangos normales. Tenemos también la diabetes gestacional. A veces la diabetes es diagnosticada durante el embarazo, es diabetes de tipo 2, la mayoría de las veces desaparece después de que nace el bebé. La importancia de la diabetes como un problema de salud pública. Esta enfermedad se ha convertido en una epidemia global. Se ha convertido en una de las causas más frecuentes de mortalidad y morbilidad en el mundo. Según la Federación Internacional de Diabetes, en 2021 se estima que más de 537 millones de adultos vivan con diabetes. La prevalencia de esta enfermedad ha ido en aumento en los últimos años, especialmente en países con ingresos medios a bajos. Continuaremos con la descripción de la enfermedad. Iniciamos con la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1, también conocida como diabetes insulino-dependiente, inicia comúnmente desde la infancia y se considera una enfermedad inflamatoria crónica causada por la destrucción específica de las células beta en los islotes de Langerhans del páncreas. Estas células tienen como función primordial la secreción de insulina en respuesta al incremento en la glucemia. Existen distintas causas por las cuales pueden ocurrir la destrucción de estas células. Pueden ser los virus, agentes químicos, autoinmunidad cruzada o incluso una predisposición genética. Hablemos de sus características. Inicia generalmente en la infancia o adolescencia. Se crea una dependencia absoluta de la insulina exógena para la supervivencia. Hay una pérdida de peso involuntaria a pesar de un aumento del apetito. Presencia de cetoacidosis diabética en muchos de los casos. ¿Qué la puede causar? Desconocidas en la mayoría de los casos, aunque se cree que una combinación de factores genéticos y ambientales desencadena la respuesta autoinmune. Se han identificado algunos genes asociados con un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 1. Cuando hay infecciones virales en la infancia, como el virus de la papera, se han relacionado con el desarrollo de la enfermedad. Diabetes mellitus tipo 2. Las causas que desencadenan la diabetes tipo 2 se desconocen en el 70 a 85% de los pacientes. Al parecer, influyen diversos factores como la herencia poligénica, junto con factores de riesgo que incluyen la obesidad, dislipidemia, hipertensión arterial, historial familiar de diabetes, dietas ricas en carbohidratos, factores hormonales y una vida sedentaria. Características. Inicia generalmente en edad adulta. Sus síntomas a menudo menos evidentes son las primeras etapas. Está asociada a obesidad, sedentarismo y otros factores de riesgo cardiovascular. Puede ser controlada inicialmente con dieta, ejercicio y medicamentos orales, aunque con el tiempo muchos pacientes requieren insulina. ¿Cuáles son sus causas? Es una resistencia a la insulina. Los mecanismos exactos aún no se conocen completamente, pero se relacionan con factores genéticos, obesidad, sedentarismo y otros factores. Hay una disminución de la secreción de insulina. El páncreas produce menos insulina para compensar la resistencia. El papel de la insulina y su resistencia.
La insulina es una hormona producida por las células beta del páncreas que juegan un papel crucial en la regulación del metabolismo y de los carbohidratos y la glucosa en el cuerpo. Su función principal es facilitar la entrada de glucosa en las células, permitiendo su uso como fuente de energía. La resistencia a la insulina ocurre cuando las células del cuerpo no responden adecuadamente a la insulina, lo que impide que la glucosa ingrese a las células. Esto provoca un aumento en los niveles de glucosa, llevando a la hiperglucemia. Órganos afectados por la diabetes. Con el tiempo, los niveles altos de glucosa en la sangre pueden dañar, ejemplo, el corazón, ya que tiene un riesgo 2 o 3 veces mayor de sufrir ataques cardíacos. En los ojos, la retinopatía diabética es una causa importante de ceguera y se puede producir por los daños en los vasos sanguíneos de la retina. En los riñones, la diabetes es una de las principales causas de insuficiencia renal. Nervios, la neuropatía es el daño de los nervios que puede causar hormigueo, entumecimiento, ardor, dolor o pérdida en la sensibilidad. Vasos sanguíneos, en la diabetes se pueden dañar los vasos sanguíneos. Vamos a hablar de la morbilidad. Según Atlas de la diabetes del 2021, el 10,5% de la población adulta que tiene entre 20 y 79 años tiene diabetes y casi la mitad de esta cifra desconoce que la padece. Para el 2045 las proyecciones muestran que 1 de cada 8 adultos, es decir, aproximadamente 783.000 millones vivirán con diabetes, lo que supone esto un aumento del 46%. Y más del 90% de los diabéticos padecen diabetes tipo 2. Los síntomas de la diabetes incluyen aumento de la sed y de las ganas de orinar, aumento del apetito, fatiga, visión borrosa, entumecimiento u hormigueo en las manos o en los pies, úlceras que no cicatrizan, pérdida de peso sin razón aparente. En los tratamientos para esta enfermedad encontramos los medicamentos, la insulina. Esta es esencial para las personas con diabetes tipo 1 y a menudo necesario para las personas con diabetes tipo 2, especialmente en etapas avanzadas. Antidiabéticos orales. Estos medicamentos ayudan al cuerpo a utilizar la insulina de manera más efectiva o a producir más insulina. También una alimentación saludable, equilibrada, con un bajo índice glucémico puede ayudar a controlar los niveles del azúcar en la sangre. Y el ejercicio físico. Ayudas diagnósticas. Prueba de hemoglobina glicosilada. Para esta prueba de sangre no se requiere estar en ayunas. Esta indica el nivel promedio de glucosa en la sangre durante los últimos 2 o 3 meses. Examen aleatorio de glucosa en la sangre. Para este examen se tomará una muestra de sangre en un horario al azar independientemente de la última vez en que se ingirió el alimento. Examen de glicemia en ayunas. Se tomará una muestra de sangre después de una noche en ayuno. Un nivel de glucosa en la sangre en ayuno menor de 100 miligramos por decilitros es normal. Entre 100 y 125 se considera prediabetes. Y si el resultado es 126 o más, en distintos análisis se considera diabetes. La diabetes se ha convertido en una preocupación creciente en los entornos laborales y como futuros profesionales en seguridad y salud en el trabajo es fundamental comprender cómo esta enfermedad puede afectar la productividad y el bienestar de los trabajadores y cómo podemos contribuir a su manejo y su prevención. Las medidas que podemos hacer nosotros como futuros profesionales en seguridad y salud en el trabajo es primero identificar los riesgos, hacer evaluaciones de riesgos para identificar aquellos factores laborales que contribuyen al desarrollo de la diabetes, como por ejemplo la organización del trabajo, la carga física y los hábitos alimenticios. Segundo, podemos hacer una promoción de estilos de vida saludable, es decir, implementar programas de la salud que fomenten la actividad física, una alimentación equilibrada y la gestión del estrés. También podemos hacer unas capacitaciones, o sea, ofrecer capacitaciones a sus trabajadores sobre la diabetes, sus factores de riesgo, los síntomas y la salud, pero también la importancia del autocuidado. Y por último, podemos hacer una adaptación del puesto de trabajo, realizar los ajustes necesarios en los puestos de trabajo para garantizar que los trabajadores con diabetes pueden desempeñar sus funciones de manera segura y eficiente.